Descubierto el impactante secreto del anciano que transformó vidas, pero su dolor permaneció oculto. En el pequeño pueblo de San Luis, todos conocían a Juan, el anciano de 72 años que siempre tenía una sonrisa amable y palabras de aliento para los jóvenes. Su casa, aunque desgastada por los años, era el refugio de un grupo de estudiantes que buscaban orientación en sus vidas. Pero detrás de su sabiduría, Juan guardaba un secreto que le pesaba en el corazón, un deseo enterrado bajo el peso de la pobreza y las responsabilidades familiares. Cada tarde, Juan se sentaba en su vieja mecedora y compartía historias de esfuerzo y sacrificio. Nunca abandones tus sueños, aunque la vida parezca difícil, les decía, mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Para Valentina, una estudiante brillante, sus palabras eran luz en la oscuridad de sus dudas. Pero en un rincón polvoriento de su hogar, una revelación inesperada estaba a punto de cambiarlo todo. Fue en un día cualquiera, mientras Juan contaba cómo había aprendido a valorarse a sí mismo, que Valentina decidió investigar un poco más en la casa. Al abrir un viejo baúl, encontró un diario cubierto de polvo. Curiosa, lo hojeó y sus ojos se abrieron de par en par al leer que Juan había sido aceptado en una universidad prestigiosa. No puedo hacerlo, había escrito. Mi familia me necesita más que mis sueños. El corazón de Valentina se encogió, aquel hombre que había sido su faro de esperanza había negado su verdad por el peso del deber. El descubrimiento fue un golpe duro, un dilema moral que resonó en su interior y en el de sus compañeros. Ya no veían a Juan como un simple anciano sabio, sino como un ser humano que había tenido que sacrificar sus propias aspiraciones. Las palabras de Juan comenzaron a perder peso en sus mentes. Si él mismo no había luchado por sus sueños, ¿cómo podrían creer en los suyos? La atmósfera entre ellos se tornó tensa. Los jóvenes, antes admiradores fervientes, ahora sentían que las enseñanzas de Juan eran solo ecos de un pasado frustrado. Valentina, sintiendo el peso de la presión sobre sus hombros, decidió que debía ayudar a Juan a afrontar su pasado. Debes retomar tu educación, le dijo una tarde, su voz firme pero llena de preocupación. Pero Juan, atrapado entre el deseo de redimirse y el temor a decepcionar a su familia, solo sonreía con tristeza. Valentina, no soy más que un anciano que solo ha aprendido a convivir con su dolor, respondió, su voz temblorosa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Juan se intensificó. Las dudas comenzaron a atormentarlo, hacer lo que Valentina sugería sería como traicionar a su familia, quienes habían trabajado tan duro para mantenerlo junto a ellos. A cada paso que daba hacia su pasado, sentía el peso de la desaprobación familiar acechando. La vida le había enseñado a abrumarse con las expectativas ajenas, pero esta vez, una chispa de determinación comenzaba a arder. ¿Podría realmente enfrentarse a su familia y reivindicar su derecho a soñar de nuevo? La presión aumentaba, y con cada día que pasaba, comprendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente, Valentina llegó a la casa de Juan con un propósito renovado. Había decidido que no solo tenía que alentar a Juan a enfrentar su pasado, sino que debía permanecer a su lado en ese camino. Se sentó frente a él, con los ojos serenos pero determinados. Juan, hay una forma de que ambos podamos enfrentar nuestros desafíos, insinuó, como si cada palabra estuviera templando el acero de su voluntad. Juan la miró con confusión. ¿A qué te refieres, Valentina?, preguntó, su voz un murmullo de curiosidad. Podríamos estudiar juntos. Si tú decides volver a la educación, yo puedo estudiar contigo. Podría ayudarte a encontrar el camino. No estás solo en esto, sugirió ella, esperando que su propuesta resonara en él de la manera que ella había imaginado. Aquel momento significaba un punto de inflexión. Juan sintió que el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Pero en el fondo, la inseguridad seguía acechando. No sé si debí haber hecho esto en mi juventud. ¿Por qué ahora, Valentina? No soy más que un anciano porque todavía tienes sueños.
interrumpió Valentina, sin permitir que la duda lo abrumara. Tus historias inspiran a tantos, pero ¿de qué sirve si tú mismo no te permites soñar? Su ardor reverberó por la habitación, y Juan sintió en su pecho un pequeño resplandor de esperanza, aunque mezclado con un profundo escepticismo. Ambos comenzaron un nuevo ritual que se extendería por semanas. Cada tarde, se reunían en el pequeño jardín detrás de la casa de Juan, donde intercambiaban libros y notas de estudio. Para Valentina, era una oportunidad de aprender de alguien que había vivido con tanta profundidad. Para Juan, representaba una nueva lucha que estaba intensificando su dolor pero, a la vez, despertando un viejo deseo. A medida que los días se convertían en semanas, Juan empezó a cultivar su curiosidad nuevamente. Se sintió como un estudiante en un aula, los años de experiencia en el mundo exterior comenzaban a entrelazarse con la sed de conocimiento que había enterrado. Sin embargo, conforme avanzaba, esa chispa de esperanza estaba a punto de ser apagada por su familia. Las conversaciones en casa giraban en torno a la preocupación por su salud. Está viejo para estar estudiando cosas de jóvenes, comentaba su hijo más joven, como si el simple acto de aprender fuera una traición a su vida. Juan se sentó una noche, mirando por la ventana. El rostro de su familia inquieto y dudoso lo perseguía. Valentina no entiende lo que tengo en juego aquí. No solo es mi futuro, son los sueños de mis hijos, pensó, sumido en una reflexión que mezclaba culpa y deseo. Justo cuando creía que a sus 72 años, podría finalmente abrirse a sus aspiraciones, se dio cuenta de que ese era un camino irritantemente difícil. El eco de sus titubeos se convirtió en murmullos de lucha interna, una danza compleja entre anhelo y desconfianza. A la mañana siguiente, justo antes de leer en voz alta el ensayo que había escrito sobre sus sueños, Valentina notó que faltaba su luz interior. Ella había intentado motivarlo, recordar los motivos detrás de sus acciones pasadas. Esta es tu oportunidad, Juan. No puede terminar aquí, le insistió. Pero la angustiante mirada de Juan reveló más que su viejo temor, mostró a un hombre fragmentado, atrapado entre los sueños que había abandonado y la familia que lo necesitaba. Tal vez sea mejor que todo esto se quede en el pasado, musitó él, sintiendo el peso de su historia aplastarle el alma, mientras Valentina lo miraba, cada vez más preocupada. Esa noche tomó una decisión, hablaría con su familia. La confrontación se avecinaba, en efecto, pero sabía que al hacerlo podía descubrir su verdad, aquella que había ocultado tanto tiempo bajo la carga de otros y tal vez, liberar su propio sueño cautivo. Mientras se preparaba para dar ese paso, comprendió que el proceso de transformación apenas comenzaba. ¿Sería capaz de presentar su deseo ante su familia sin suprimirlo? La inquietud estaba latente, y el momento de la verdad se acercaba, exponiendo tanto sus temores como sus ideales más profundos. El día amaneció gris, una atmósfera pesada envolvía la casa de Juan. Tras una noche de reflexiones tormentosas, se sentía desgastado. La idea de confraternizar con su familia durante el almuerzo lo llenaba de nervios. Había tomado la firme decisión de ser honesto sobre sus deseos, pero la incertidumbre lo embargaba como una niebla densa. Estaba en la cocina, tratando de preparar un desayuno sencillo mientras su mente se debatía entre la necesidad de ser él mismo y el temor a la decepción de sus seres queridos. Hacer sus sueños visibles significaba también abrir una brecha entre él y su familia, una confrontación casi inevitable. Mientras batía los huevos, casi sin notar, contempló el cocinero interior que había estado ausente por años. Siempre disfrutó el arte de la cocina, un placer que había desestimado en favor de responsabilidades familiares. Aquella habilidad, casi olvidada, se convirtió en un reflejo de lo que él había dejado de lado: pasión, creatividad y alegría. La cocina era su meta escondida, un espacio donde podía expresar su identidad sin restricciones. Finalmente, los miembros de su familia comenzaron a llegar a la mesa, envueltos en un torbellino de conversaciones triviales y risas. Juan sonrió en la superficie, mientras un torbellino de emociones le daba vueltas en el estómago. Nadie advirtió la tensión palpable que residía en su interior. Una vez que todos tuvieron sus platos llenos, Juan se sintió, de alguna manera, a punto de dejar salir una parte de sí que había sido silenciada. No podía dejar que las palabras quedaran atrapadas por más tiempo. Quiero hablar con ustedes sobre algo que me ha estado pesando, comenzó, su voz temblorosa difuminándose entre el clamor del almuerzo. Los rostros curiosos y expectantes estaban fijos en él. He decidido retomar mis estudios. El silencio en la mesa se llenó con la incredulidad.
La reacción fue inmediata, con murmullos de duda y preocupación que resonaron a su alrededor. Su hijo mayor arqueó una ceja, entrecerrando los ojos. ¿Ahora? ¿A esta altura de tu vida? Respondió con un tono que combinaba incredulidad y desdén. No te quiero ver desgastado en algo que ya pasó. Deberías concentrarte en lo que realmente importa. Juan sintió que su determinación se tambaleaba. Era hijo de un mundo que valoraba el sacrificio, y sus palabras parecían poner en duda tanto su capacidad como su valía. Pero, lejos de acobardarse, algo dentro de él se revolvió ante ese desafío. A medida que reflexionaba, sintió un resurgimiento de su voz interna, una chispa que no se extinguiría tan fácilmente. Lo que realmente importa es que nunca he dejado de soñar, respondió, lo que provocó un susurro entre sus hijos. Siempre he puesto sus sueños antes que los míos, pero creo que es hora de buscar el mío. No se trata solo de mí, se trata de enseñarles a no tener miedo de perseguir sus propias pasiones. Un nuevo ambiente fluyó entre la familia, la balanza de la conversación comenzó a cambiar. Juan sintió la fuerza de sus palabras comenzando a afianzarse, y aunque la oposición persistía, su espíritu ya no estaba tan atado a las expectativas ajenas. A medida que la discusión progresaba, sus hijos debatían sus puntos más allá de la incredulidad inicial. La tensión se transformaba lentamente en un diálogo de aprendizaje, pero la mirada de su esposa en un rincón seguía incrustada, con un aire indefinible que sugería dudas aún más profundas. Sin embargo, Juan reconoció la posibilidad de ser un verdadero ejemplo de crecimiento ante ellos. Después de un rato, la conversación terminó. Cada uno se retiró en silencio. Juan sintió la mezcla de miedo y alivio. Era el primer paso hacia la aceptación, un triunfo personal que había mantenido dormido por demasiado tiempo. Mientras limpiaba los platos, se dio cuenta de que no solo se estaba enfrentando a su familia, sino también a las sombras de la decepción que siempre lo habían acechado. La discusión dejó una estela de pensamiento en su mente, una convicción renovada que lo empujaba hacia adelante. Pero sabía que este solo era el principio de un camino lleno de obstáculos. Con el peso de sus decisiones aún fresco, se preguntó, ¿qué pasaría si su esposa no lo apoyaba? Esa inquietud lo mantuvo alerta mientras ejecutaba las tareas cotidianas. Tenía que confrontar esa incertidumbre, que lo mantenía en una cuerda floja entre el compromiso familiar y su deseo de independencia. Juan comprendió que la batalla aún no había terminado, por el contrario, apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener su nuevo rumbo si el apoyo de su familia no era incondicional? El próximo desafío se cernía sobre él, y solo el tiempo diría si su verdad no solo podría ser escuchada, sino también aceptada. Juan se sentó en el borde de su cama, mirando a través de la ventana como la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Las nubes grises parecían reflejar su estado interno, una mezcla de expectativa y miedo, un aire de inseguridad que lo envolvía. Desde que había pronunciado aquellas palabras en la mesa, su mente no había logrado descansar. Se preguntaba cómo haría frente a las reacciones que podría recibir de su esposa, quien siempre había representado la voz de la razón y el centro de su mundo familiar. No quería que la decepción de su familia eclipsara los avances que había logrado en su viaje de autoafirmación. Juan pensó en la hoguera de pasión que había encendido dentro de él, un fuego que había estado dormido durante demasiado tiempo. A pesar de las incertidumbres, sabía que debía seguir adelante y no desplegarse bajo la presión externa. Había llegado a entender que su deseo de regresar a los estudios no solo era personal, sino también un impulso necesario para inspirar a sus hijos a que jamás dejaran sus propios sueños en el camino. Esa noche, mientras estudiaba en la sala lo que había logrado recopilar sobre su posible regreso a clases, comenzó a trazar un plan. Fundamentalmente, necesitaba estructurar su tiempo para poder compaginar las obligaciones familiares con el deseo de aprender. Específicamente, decidió iniciar en formato online, así podría administrar su tiempo sin alterar en demasía la dinámica familiar. Juan comenzó a compilar un horario que respetara tanto sus responsabilidades como su anhelo de crecer. Cada nuevo concepto y cada desafío académico le trajeron a la mente la imagen de sus hijos. Los visualizaba estudiando, aprendiendo, construyendo sus respectivos futuros. Ese pensamiento lo impulsó aún más. Se propuso mantenerse consistente, esperando que su esfuerzo se convirtiera en un ejemplo a seguir. En esas primeras semanas, sin embargo, la alegría del aprendizaje contrastaba con la distante actitud de su esposa, quien cada vez que mencionaba sus estudios desviaba la conversación a otros temas, como si temiera entrar en un conflicto.
Una noche, mientras revisaba un ensayo de su primera asignatura, se sintió abrumado por la presión. Aquel día había tenido que lidiar con el estrés laboral y su rol como padre, y no podía evitar preguntarse si realmente valía la pena enfrentarse a la reticencia de su esposa. Decidió que había llegado el momento de tener una conversación abierta con ella, tal como lo había hecho con sus hijos. ¿Podemos hablar un momento?, le preguntó una tarde, su voz cargada de una mezcla de determinación y nerviosismo. La mujer lo miró, sorprendida por la súbita seriedad de la pregunta. Al principio, la tensión llenó la sala, pero a medida que él compartía sus experiencias y sus sueños, la carga en su pecho comenzó a aligerarse. Explicó su deseo de no solo crecer en lo académico, sino también en lo personal, dejando claro que sus ambiciones no eran un ataque a la familia, sino una oportunidad para todos. Contrario a lo que había temido, la reacción de su esposa no fue de rechazo. Estaba preocupada, le confesó. No por su deseo de estudiar, sino por el riesgo de que él se desilusionara o se sintiera agobiado. La historia de sacrificios de Juan, esa que siempre había llevado en secreto, fue revelada en su perspectiva, y no pudo evitar sentirse aliviado al ver que su esposa lo escuchaba, aunque la incertidumbre todavía flotaba entre ellos. La conversación se desdobló en un profundo diálogo, donde ambos comenzaron a explorar sus propios sueños y miedos. No obstante, Juan sabía que esta era solo una discusión inicial. Aún con un entendimiento renovado, quedaba un largo camino por recorrer, y Juan se preguntó si alguna vez lograrían entenderse plenamente. La inquietud de que sus decisiones pudieran causar discordia seguía al acecho. Mientras las semanas pasaban, Juan desafió a sus propios límites. Estaba decidido a presentarse no solo como un estudiante, sino también como un líder dentro de su hogar, y cada día era una nueva oportunidad para demostrarlo. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Sería capaz de mantener este nuevo equilibrio o terminaría atrapado nuevamente en el ciclo de complacencia? El desafío de establecer sus límites y encontrar su voz auténtica era el próximo gran paso, y el miedo al fracaso siempre estuvo presente. Un día, sorprendido por sus propias emociones, se preguntó si al final podría influir verdaderamente en su familia. Esos pensamientos ya estaban empezando a transformarse en impulso. ¿Podría ser su renacimiento también el de su familia, o el camino hacia sus sueños personales los conduciría a una división irreparable? La idea de una brecha abrumadoramente real y temida se presentó nuevamente y Juan supo que había llegado el momento de tomar una decisión verdadera. El despertar para Juan llegó en medio de la serenidad del amanecer. Alojó el determinismo en su mente y se sentó de nuevo a la mesa de la cocina, decidido a esbozar no solo un horario, sino un propósito. Quería interiorizar que no solo regresaba a estudiar, sino que se estaba reconfigurando como padre y esposo. El deseo de convertirse en un modelo para sus hijos reconfortaba y motivaba su avance, pero la incertidumbre de su camino lo hacía replantearse si estaba preparado para los desafíos por venir. Cada día era ahora una amalgama de responsabilidades, balanceando su jornada laboral con clases online y su rol en la familia. Mientras aumentaba su carga, también crecía su deseo de fomentar en sus hijos un sentido de ambición. Comenzó a ver la educación como una lámpara que iluminaba caminos que antes parecían ocultos. Pero quedó claro que solo era la mitad de la historia, necesitaba la plena aceptación de su esposa para que el engranaje familiar siguiera funcionando sin fricción. Una semana tras otra, la distancia entre él y su esposa persistía en la atmósfera del hogar. Al retomar la comunicación, una mañana, Juan le habló sobre su segundo proyecto de clase, un ensayo sobre la resiliencia y las historias de superación personal. Observó cómo su esposa, aunque trabajaba en la casa, escuchaba atentamente mientras él narraba la historia de un anciano que luchó contra las injusticias de su tiempo, un hombre que había encontrado su voz en medio de la adversidad. La alusión a la lucha y la transformación resonaron en ella, pareciendo tocar algo dentro de su ser que permanecía oculto. Dijo que el cambio comienza por uno mismo, concluyó Juan, tratando de captar su atención. Su esposa sonrió fugazmente, y su mirada dejó entrever interés, pero la conexión emocional aún no fluía de la manera que él había anticipado. Ahí radicaba la incertidumbre, un espacio vasto y oscuro que Juan aún no sabía cómo iluminar. Decidió que ya no sería suficiente dialogar sobre sus sueños. Necesitaba también escucharla, deseaba entender su aprensión y su visión sobre lo que representaba su regreso al estudio. En el transcurso de los días siguientes, el diálogo se volcó hacia sus necesidades y anhelos. ¿Qué era lo que la detendría de abrirse a sus propias aspiraciones? Sus preguntas se volvían cada vez más directas, más incisivas,
planteando un desafío. ¿Qué sueñas tú, amor? No solo yo tengo el derecho a crecer. La respuesta llegó en forma de un relato que se transformó en una revelación. Su esposa relató un sueño olvidado de ser artista, de plasmar el mundo a través de sus acuarelas. Había vivido encerrada en un ciclo de compromisos, sacrificios silenciosos que evidenciaban su anhelo empotrado en dolor. Esa conversación, una de las más profundas que habían tenido en años, sembró una nueva semilla de esperanza en el corazón de Juan. La angustia cargada de no poder ser visto por su pareja le había impedido ser un cómplice en sus sueños. Juan comprendió que su camino no solo se trataba de abrirse a sus propios objetivos, sino que también debía empoderar a su esposa para que se reencontrara con los suyos. La conexión que había deseado no era únicamente un entendimiento de su enfoque, sino una construcción mutua por lo que querían ser juntos. Sin embargo, sabía que no sería fácil animar a su esposa a dar ese paso, sus dudas eran profundas y su experiencia desalentadora. Un día, al revisar las expectativas de su curso, se sintió abrumado por un deseo renovado. Las posibilidades eran infinitas, pero dependían de cada uno de ellos abrazando su autenticidad. Mientras le daba forma a un nuevo proyecto que combinaría sus experiencias cercanas, Juan se encontró frente a un dilema: ¿debería hablar por completo de sus aspiraciones o, en su lugar, proponerle que exploraran juntos nuevas oportunidades? La pregunta se adhería a su mente con insistencia. Sintió que el momento había llegado para desafiar no solo su propia percepción del éxito, sino también la de su esposa. ¿Desencadenaría esto un nuevo ciclo de ambición compartida o solo provocaría más tensión en su relación? La inquietud crecía, y Juan se preguntó si su camino se bifurcaría, llevándolos a lugares que jamás podrían haber imaginado. Con estas preguntas retumbando en su mente, comprendió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero esa verdad podría abrir una puerta que cambiaría todo en su vida. Sin embargo, entre todas estas posibilidades, una cosa era clara: el viaje hacia su propio renacimiento apenas comenzaba. El camino estaba lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Con un gesto decidido, se preparó para dar el siguiente paso. La semana avanzó y en cada amanecer, la determinación de Juan se transformaba en una fuerza palpable. Desde la mesa de la cocina, su mirada se dirigía hacia un mundo que ansiaba explorar, lleno de ideas y propósitos. Trabajaba con sus apuntes, pero el verdadero trabajo consistía en entender cómo su transformación impactaría no solo en su vida, sino también en la de su familia. La imagen de su esposa, con sus acuarelas olvidadas, flotaba en su mente, era un espejo de su propio anhelo de alcanzar metas que aún no había tocado. Mientras se sumergía en sus estudios, comenzó a sentir que el peso de las expectativas se equilibraba con un nuevo sentido de dirección. Las sesiones de clase se convertían en trampolines para su autodescubrimiento. Cada tarea no era solo una obligación, sino una ventana hacia nuevas capacidades. Se planteaba preguntas cada vez más profundas sobre lo que significaba el verdadero éxito y cómo podía redefinirlo para sí mismo, sus hijos y su matrimonio. Juan empezaba a reconocer que su regreso a la educación no era solo un camino hacia un futuro profesional, sino un acto de liberación. Sin embargo, su transformación no era un proceso solitario. Cada interacción con su esposa era una aproximación cuidadosa, un intento por tejer un nuevo tejido de entendimiento y apoyo. Una noche, tras cenar, Juan decidió dar un paso audaz. Quería presentarles a sus hijos el concepto del viaje del héroe, algo que había aprendido en sus clases. Sintió que si podían compartir sus luchas y aspiraciones, podrían construir puentes entre sus mundos. Hoy quiero hablar sobre nuestras historias, empezó, sintiendo su corazón latir más rápido. Cada uno de nosotros tiene un viaje, uno que nos lleva a descubrir quiénes somos realmente. Y creo que juntos, podemos construir algo maravilloso. Los ojos de sus hijos se llenaron de curiosidad. Mientras Juan hablaba, sus palabras resonaban con la verdad que había encontrado en su propia búsqueda. La resiliencia no es solo seguir adelante, es también tener la valentía de redefinir nuestros sueños. Sus hijos asintieron, y en ese momento, Juan no solo les enseñaba lecciones académicas, estaba sembrando las bases de un legado. Su esposa observaba desde la distancia, y aunque no estaba completamente presente, podía sentir cómo el ambiente comenzaba a cambiar. Era una chispa de esperanza que ella también anhelaba alcanzar. Sin embargo, la sombra de sus propios anhelos no cumplidos la mantenía en reticencia. Juan lo sabía, podía verlo. El camino no era solo hablar de sueños, sino también ayudarla a atreverse a soñar en voz alta.
Al día siguiente, Juan tomó la decisión de involucrarse más en las actividades artísticas de su esposa. Sacó un lienzo y algunas pinturas que encontró en un rincón olvidado y las colocó sobre la mesa. ¿Te gustaría pintar juntos un rato?, le preguntó con un tono casual que ocultaba su deseo de acercarse a ella. Ella lo miró con sorpresa, como si lo estuviera viendo por primera vez. La reverberación de su pregunta la atrapó en un pensamiento profundo y nostálgico. ¿Sería posible volver a tocar esas acuarelas que habían guardado historias de su juventud? El gesto simple de Juan dejó caer la guardia por un instante, pero sus inseguridades pronto la envolvieron de nuevo. Mientras comenzaban a mezclar colores, Juan se sentó junto a ella, escuchando los murmullos de sus pensamientos mezclados con el ruido de los pinceles. En su mente, se urdía la idea de crear un proyecto juntos, representando sus sueños en una obra que no solo hablara de su vida, sino también de la resiliencia. Pero a medida que el tiempo pasaba, Juan se encontró ante un nuevo dilema: ¿debería hablarle abiertamente de sus objetivos profesionales y de cómo deseaba compartir su éxito? Esa incertidumbre creció como una tormenta en su interior. La balanza entre su deseo de avanzar y el temor a abrumar a su esposa se volvía cada vez más desafiante. En una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban los cristales de la ventana, el ambiente se impregnó de una carga eléctrica. Juan sintió que debía enfrentar su propio miedo y plantear el tema que llevaba días martillando en su mente. Sin embargo, en el momento más crucial, una pregunta brotó con fuerza: ¿y si su deseo de crecer los separaba en lugar de unirlos? El eco de sus dudas lo envolvía, mientras la siguiente decisión emergía como un reto en su camino. Proponerse unir sus ambiciones podría ser un paso hacia la construcción de su futuro, pero también podría abrir viejos rencores. ¿Sería su sinceridad la clave para desbloquear el potencial de ambos, o solo generaría más fricciones? Siguió observando las acuarelas extendidas sobre la mesa, cada pincelada un símbolo del conflicto interno que enfrentaba. La transformación apenas comenzaba, y sin embargo, el verdadero desafío podía estar en lo que no se atrevía a decir. Sabía que la clave estaba en su próximo movimiento, pero se preguntaba si esta vez podría confrontar el impacto de su propia verdad. Con su corazón tambaleándose entre la esperanza y el temor, Juan se preparó para revelar no solo sus sueños, sino también la posibilidad de un futuro compartido. ¿Tendría el valor de desatar la conversación que podría cambiar su vida para siempre? Con la lluvia aún tamborileando, Juan cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de la incertidumbre lo invadiera. Sabía que cada palabra que pronunciara podría ser el punto de quiebre en su relación. La intersección entre lo que deseaba y lo que temía se dibujaba claramente en su mente. Tenía que encontrar la forma de ser auténtico sin poner en riesgo la frágil conexión que empezaba a entretejer con su esposa. Ponderó en silencio mientras observaba el lienzo aún en blanco frente a ellos. Cada vez más, la necesidad de expresar su deseo por un futuro diferente se hacía urgente. Su anhelo por el crecimiento personal y académico se entrelazaba con su deseo de que su esposa también encontrara su voz artística. Sin embargo, las palabras se quedaban atoradas en su garganta, como un testigo mudo de sus dudas. Hoy, me gustaría hablar de nuestras metas, finalmente se atrevió a decir, desafiando al silencio que lo rodeaba. Como pareja, estoy convencido de que siempre hemos soñado en conjunto, y ahora, en este momento de transformación, creo que es fundamental que ambos podamos compartir nuestras aspiraciones. La mirada de su esposa se tornó suspicaz. Juan pudo ver cómo las paredes que había empezado a derribar comenzaban a levantarse de nuevo. La inseguridad en sus ojos era palpable, y él sintió que debía abordar sus temores de frente. Sé que esto puede resultar aterrador, pero creo que comparte algo fundamental: la necesidad de realizarse, de no dejar que nuestros sueños se deslicen por el desagüe del día a día. A medida que hablaba, los recuerdos de su propia lucha por encontrar el equilibrio entre las expectativas sociales y sus deseos personales resonaban en su interior. La voz de su esposa, llena de anhelos reprimidos, había estado allí, oculta detrás de su aparente indiferencia que Juan se esforzaba por comprender. Ella anhelaba explorar su arte, sentirse libre, pero temía las consecuencias de arriesgarse. Me gustaría que pintáramos no solo para divertirnos, sino también para explorar quiénes somos realmente. Lo hice en clase, y me ayudó a encontrar mi voz. Quizá haya algo en ti que no has descubierto completamente aún, continuó, buscando que la invitación a un espacio seguro resonara en sus oídos. Y si no soy suficiente, replicó su esposa, su voz apenas un susurro cargado de vulnerabilidad. Fue un golpe directo a los sentimientos de Juan.
El eco de esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre su propio miedo al fracaso. Si ella se sentía así, ¿no era lógico que él también temiera a la crítica, al deslizamiento de sus expectativas al vacío? Te entiendo, dijo Juan, con un tono que intentaba mostrar empatía y conexión. Yo también he sentido miedo, pero creo que aquí estamos para apoyarnos mutuamente. La vida que soñamos juntos debe incluir un espacio donde ambos podamos explorar quiénes somos, sin juicios. La tensión en la habitación comenzó a desvanecerse, y aunque su esposa no respondió en ese instante, sus ojos brillaron con un atisbo de esperanza. Juan supo que había sembrado una semilla, pero el resultado aún era incierto. Al día siguiente, mientras se despertaba, sintió que su impulso por comunicarse era más fuerte que su deseo por ocultar sus ambiciones. Decidió que, sin importar cuán incómoda resultara la conversación, era necesario llevarla a cabo. El encuentro con su profesora había sido esclarecedor, y él había comprendido que la autenticidad era la clave de su éxito. Cuando llegó la tarde, se sentó en la mesa nuevamente, el lugar donde todo había comenzado. Con la mirada firme, Juan tomó su respiración más profunda y empezó a exponer sus metas académicas. Quiero que sepas que cada paso que doy no es solo por mí, sino también por nosotros. Mi deseo es construir un futuro que nos incluya a todos. Quiero que mis logros también sean parte de tu éxito y el de nuestros hijos. Las palabras fluyeron en un torrente de sinceridad, y Juan comenzó a descubrir que su vulnerabilidad estaba gestando una nueva etapa. En su vida, una que exigía no solo valentía, sino también confianza en su pareja. La respuesta de su esposa esta vez sería clave. Ella lo miró, y el silencio se volvió inmenso entre ellos. Sus corazones palpitaban en un unísono tenso, como si la resolución de ambos dependiera de ese momento crucial. ¿Se atrevería ella a abrirse después de tanto tiempo, a dejar atrás la tristeza y compartir sus propias metas? Mientras Juan contenía el aliento, el eco de su propia verdad resonaba en él, preparándolo para la revelación que transformaría no solo su futuro, sino el de toda su familia. La mirada de su esposa, cargada de una mezcla de sorpresa y una sombra de desconfianza, obligó a Juan a realizar un esfuerzo consciente por mantener la calma. En su interior, la ansiedad crecía, y sentía como el silencio se hacía más pesado, envolviendo la habitación como un velo impenetrable. Sin embargo, era consciente de que este momento era vital. Estaba decidido a abrir un camino a la comunicación y a la comprensión mutua, un camino que requería una aceptación inquebrantable de sus vulnerabilidades. Mientras tanto, una ola de autocrítica lo asaltó. Había encarnado el temor de su esposa con el eco de su propia voz, cuestionando su valía. Era un ciclo vicioso en el que ambos parecían atrapados, incapaces de ver que su amor genuino podía ser la herramienta para liberar esos temores. El deseo de abrir su corazón ahora chocaba con viejas inseguridades. Te he estado observando, comenzó su esposa, sus ojos buscando la búsqueda de respuestas en su rostro. Y veo que quieres más. ¿Cómo puedo ser parte de eso si me siento estancada? Si no sé cómo distinguir mis propios deseos entre tantas expectativas ajenas. A cada palabra, Juan sentía que la brecha entre ellos empezaba a cerrarse, pero también que la conversación se dirigía a un lugar escalofriante. Quizás podrías empezar a dibujar lo que está en tu mente, sugirió Juan, con una voz suave, apoyándose en su deseo de alentarse mutuamente. Explorar tus anhelos, poner en papel lo que sientes. A veces, el arte puede descubrir lo que las palabras no pueden. El rostro de su esposa se iluminó levemente en respuesta a la propuesta, pero también había dudas en su mirada. Juan se acercó más, sintiendo que necesitaba ofrecerle un refugio emocional que la liberara. Lo que sientas será suficiente. No hay estándares que alcanzar. Estoy aquí para apoyarte. Esa simple afirmación parecía derribar un par de barreras que habían estado erigidas durante años. Pero su esposa también tenía una lucha personal con la que Juan no había contado. Era el momento de hacer una pausa y reflexionar sobre cómo su propio camino no solo impactaba a sus seres queridos, sino que también dependía de aquellos que amaba. Ese día, encontró evidente que la honestidad, tanto de él como de ella, era vital para desmitificar los miedos que parecían anidar en sus corazones. Sin embargo, no podía evitar preguntarse sobre los sacrificios que vendrían en el camino. El futuro era incierto, pero sabía que lo que estaban construyendo juntos merecía el esfuerzo. La conversación siguió, y aunque ambas partes se mostraron reservadas al principio, Juan sintió que cada momento de vulnerabilidad era una oportunidad para crecer.
Le reveló su ambición de inscribirse en una maestría que tanto deseaba y cómo cada paso que daba lo empujaba a ser mejor hombre y mejor esposo. Él compartía su fuerza, ahora era momento de que ella también compartiera sus miedos y deseos. Tal vez deberíamos comprometer espacio en nuestra vida para el arte, sugirió, sintiendo que estaba por descubrir algo más profundo de lo que esperaba. Podemos crear algo juntos, permitirnos soñar y ser creativos. Por primera vez, pudo notar una chispa de comprensión y deseo en los ojos de su esposa, algo que apenas se había atrevido a reconocer. Pero vio un destello de lucha, de alguien que aún no estaba lista para dar ese salto. La tarde avanzó, y a medida que la conversación fluía, el ambiente en la habitación se sentía más ligero. Sin embargo, Juan no podía ignorar que el viaje apenas comenzaba. La complejidad de sus aspiraciones individuales justapuestas con su relación aún planteaba un desafío mayor. La presión constante de sus temores más oscuros seguía acechando. Sabía que la clave estaba en convertir esas conversaciones en acciones concretas, pero, ¿cuáles serían los pasos que tomarían hacia sus respectivas libertades creativas? La pregunta palpitaba en el aire, una tensión que prometía complicaciones y nuevos descubrimientos. Juan sentía una mezcla de esperanza y ansiedad, conscientes de que las decisiones que tomaran podrían redibujar no solo su relación, sino también quiénes eran como individuos verdaderamente. Mientras el ruido de la ciudad seguía su curso al otro lado de la ventana, una nueva pregunta empezaba a tomar forma en la mente de Juan. ¿Qué sucedería si, al final, su viaje personal desembocara en enfrentarse a la decepcionante verdad de que algunos sueños podían ser demasiado grandes para la realidad que habían construido? Esa inquietante posibilidad quedó suspendida en el aire, estableciendo la premisa para un futuro lleno de desafíos aún por descubrir. La luz del nuevo día entró por la ventana, tiñendo de un cálido dorado la habitación donde Juan y su esposa habían compartido su conversación crucial. Juan se sentía revitalizado y al mismo tiempo inquieto. La conversación de ayer había marcado un antes y un después en su relación, pero también había sembrado en él una incertidumbre que no podía ignorar. Tenía que hacer algo, muestrear su nuevo camino, no solo por su bien, sino también por el de su esposa. Él había expresado su deseo de inscribirse en la maestría, y ahora el impulso de hacer ese sueño realidad lo llenaba de energía. Decidido, se llevó su café a la mesa y sacó papel y lápiz. Comenzó a escribir una lista de pasos que podía seguir, desde investigar universidades hasta hablar con antiguos alumnos. Quería cimentar su próximo destino, aunque el proceso lo aterraba. ¿Y si no era suficiente? ¿Si el peso de las expectativas lo aplastaba, o si el esfuerzo no valía la pena? Cada palabra que escribía se convertía en un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro, pero una voz interna cuestionaba su valor. Esa misma voz que había comenzado a silenciar a su esposa ante sus miedos. Reflexionó sobre la importancia de crear un ambiente en el que ambos pudieran florecer, no solo como pareja, sino como individuos con aspiraciones propias. Decidió, entonces, que era hora de dejar de esperar que la creatividad de su esposa brotase espontáneamente. Juan se propuso crear un pequeño espacio en su hogar para el arte donde su esposa se sintiese libre de explorar, algo que reflejase su apoyo incondicional. Tal vez un rincón destinado a la escritura, la pintura o cualquier forma de expresión que ella deseara. Pero, para ello, necesitaba hablar con ella nuevamente, hacerle saber que estaba comprometido a propiciar su crecimiento personal. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, una pregunta inquietante lo atormentaba: ¿qué pasaría si las dimensiones de sus sueños se desbordaban de modo que no pudiesen manejar el cambio juntos? Juan sentía que el fracaso en su esfuerzo por ayudarla podría romper la frágil red que estaban empezando a tejer. Mientras soportaba su creciente ansiedad, empezó a abrazar la idea de que el camino hacia el progreso incluía momentos de duda y error. Así que se preparó para lo que pareciera un compromiso más grande que cualquier otro que hubiese hecho antes. Sabía que si se atrevía a dar ese paso, enfrentaría no solo sus temores, sino la posibilidad de que su esposa se sintiera más estancada que antes. Pero una parte de él se rebelaba ante esa noción, recordándole que las dudas infligidas por el progreso suelen alejarse al enfrentar la verdad, al permitir que cada uno de ellos se expresara sin miedo al juicio. Con ese pensamiento, se armó de valor para escribir una nueva lista, esta vez enfocada en lo que ambos podían ganar, en los momentos compartidos de crecimiento mutuo. La decisión estaba tomando forma en su mente y su corazón. Estaba listo para sentarse con ella nuevamente y hablar de sus anhelos, cuestionando los miedos que adormecían sus deseos. El cambio estaba a la vuelta de la esquina,
aunque su cuerpo seguía paralizado por la duda. Necesitaba avanzar, darse ese permiso de explorar, de indagar en la esencia de lo que significaba aspirar y hacer. Al poner el bolígrafo sobre el papel, sus manos temblaban. No quería que su pasión se evaporara antes de que llegara a materializarse. Sin embargo, había una verdad cruda en su interior: el riesgo de que su esfuerzo pudiera caer en el vacío era real. La distancia del día anterior se desvanecía, y mientras él pensaba en la conversación que estaba a punto de iniciar, una nueva pregunta se formando en su mente le asestó un golpe: ¿está su amor lo suficientemente fuerte para resistir el desafío de descubrirse, no solo como pareja sino también como individuos en búsqueda de sus propios sueños? Esa inquietante inquietud resonó en su mente, y aún así, el deseo de avanzar comenzaba a eclipsar el miedo. Las decisiones que tomara pronto les podrían definir a ambos, pero había una necesidad de que los pasos que siguieran fueran genuinos, decididos. Era momento de que su amor tolerara el riesgo. En ese instante, tomó una decisión: hablaría con su esposa al llegar la noche, invitándola a compartir sus sueños y fracasos, sus inquietudes y esperanzas. Se sintió fortalecido, pero ¿sería suficiente para actuar contra los miedos que acechaban su amor? La inquietud se volvió intensa, una expectativa palpable por el encuentro que marcaría un nuevo rumbo en sus vidas. La tarde se convirtió en noche, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Juan sintió que cada pulso de su corazón resonaba con la intensidad de lo que estaba a punto de hacer. La casa, una vez llena de silencio y aplazamiento, ahora estaba impregnada de un aire de posibilidad. Al sentarse en la mesa, esperó a que su esposa llegara. Ella ingresó con una expresión de curiosidad. ¿En qué piensas?, preguntó, notando la seriedad en su rostro. Quería hablar contigo sobre nuestros sueños, comenzó Juan, sintiendo su voz temblar levemente. He estado reflexionando sobre lo que hemos compartido. No solo sobre mis deseos de volver a estudiar, sino sobre los tuyos, sobre lo que realmente queremos para nuestras vidas. A medida que hablaba, vio cómo la expresión de su esposa pasaba de la sorpresa a una cautelosa receptividad. ¿Te gustaría que exploráramos nuestras pasiones juntos?, continuó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la liberación que tanto anhelaba. Explorar nuestras pasiones juntas, repitió su esposa, como si la idea comenzara a tomar forma en su mente. Juan se adentró en la conversación, revelando sus propios miedos y las razones detrás de su impulso por retomar la educación. A su vez, alentó a su esposa a compartir sus anhelos ocultos, su deseo de pintar, de crear, de hacer algo significativo para ella misma. Sorprendentemente, su esposa se abrió ante él. Siempre he querido ser artista, pero sentí que no era el momento adecuado. Mis prioridades eran otras. Su voz dejó entrever el peso de años de autocensura. Juan la escuchó con atención, notando cómo cada palabra era un paso hacia la sanación. Ese deseo es tan válido como el mío, dijo Juan, en un impulso por darle validación. Ambos tenemos el derecho de perseguir nuestros sueños. No es solo cuestión de riesgo, es, sobre todo, sobre quiénes somos en el camino. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se transformaba de la inseguridad al entusiasmo. La chispa en los ojos de su esposa comenzó a brillar. Hablaron no solo de sus aspiraciones, sino del miedo a fallar, del temor de no ser suficientes. Pero en lugar de ser un freno, esas vulnerabilidades se convirtieron en una plataforma de apoyo mutuo. Podemos crear nuestro propio espacio para el arte aquí, sugirió Juan, señalando el rincón donde solía estar almacenado el viejo caballete. Quiero que dibujemos lo que sentimos, que exploremos juntos. Ambos sonrieron al imaginar la posibilidad. En ese momento, Juan se sintió más poderoso que nunca. No solo había recuperado su voz, sino que había ayudado a su esposa a encontrar la suya. La conversación se convirtió en la revelación de que la realización no necesitaba ser un camino solitario o aislado. Podían cada uno encontrar su propio camino y, al mismo tiempo, reforzar sus lazos como pareja. A las semanas siguientes, el proceso de transformación se intensificó. La casa se llenó de luz, de risas y de color, pues cada rincón ahora se adornaba con las obras de arte que ambos creaban. Juan continuó con sus estudios, aprendiendo no solo de academia, sino también del arte de compartir su vida con alguien que, al igual que él, buscaba la realización. Un día, después de un periodo de exámenes, Juan decidió hacer algo especial: organizó una pequeña exposición en casa para presentar las obras de su esposa, mezcladas con sus notas escritas, donde hablaba sobre su viaje personal.
Durante la tarde, amigos y familiares llegaron, y mientras la luz del atardecer bañaba el ambiente, Juan pronunciaba unas palabras. Hoy celebramos no solo el arte, sino el coraje. Este es un recordatorio de que nunca es tarde para dar un paso hacia nuestros sueños. Invito a cada uno a encontrar su propia voz, al igual que hemos hecho nosotros. La ovación y los aplausos resonaron en la sala, mientras su esposa lo miraba con orgullo, sus ojos llenos de emoción. Esa validación externa solo aumentó la confianza en sus proyectos, tanto en los de ella como en los de él. Habían recorrido un camino de autodescubrimiento, y sin darse cuenta, se habían convertido en un ejemplo para sus hijos sobre la importancia de escuchar su corazón y no abandonar sus sueños. A medida que el año avanzaba, Juan se entrenó no solo en su carrera profesional, sino en el arte de ser un esposo presente y un padre compasivo. La dedicación de ambos a sus pasiones unió aún más a la familia. Y aunque los desafíos no desaparecieron, la forma en que se enfrentaban uno a uno se volvió más resiliente, como un verdadero equipo. Cada nuevo logro se celebraba, cada fracaso se conversaba, y juntos aprendieron que la vida era un viaje donde el crecimiento personal y el amor podían coexistir en un hermoso equilibrio. Juan miró hacia atrás un día, recordando el miedo y la carga del pasado. Sentía la satisfacción de haber conquistado no solo sus propios sueños, sino también de haber empoderado a su esposa a que liberara los suyos. Habían cruzado un puente hacia la autoafirmación, y aunque les aguardaban más desafíos, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier corriente. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, utilicen la sinceridad y autenticidad como impulso, sean parte de esta comunidad de reales sonadores.